Bien, gracias por conectarse. Ahorita vamos a continuar entonces. Mm. ¿Alcanzan a ver si está grabando? Sí, maestra, se ve que está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Ok, perdón. Ahora sí. Bueno, bien, entonces les decía, tenemos este método, este método de separación que se llama decantación. Esta oración es la oración principal, es su explicación, y ya después lo que viene en segundo orden, pues es eh, explicación, ¿no? Ok, vamos con el siguiente tipo de párrafo. Vemos aquí. Ahora tenemos paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Esto es muy importante, que esto es algo que yo de repente, perdón, batallo mucho con algunos de los estudiantes. No pueden simplemente copiar o cortar y pegar, o copiar y pegar, lo que viene en los textos, sino tienen que dar una interpretación con sus propias palabras, bajarlo de nivel de lenguaje. Normalmente, cuando nosotros tenemos un texto didáctico como estos que acabamos de ver de química, pues se utiliza cierta redacción y cierto lenguaje, se utilizan cierto tipo de palabras que cuando nosotros lo hablamos ya en un proceso, digamos, informal, pues es diferente. Entonces nosotros tenemos que decirlo con nuestras propias palabras. Bien, pues entonces a ese hecho se le conoce como paráfrasis. Explicación o interpretación con las palabras propias que buscan explicar el tema. Y bueno, a ver, vamos a ver este texto. Fíjense bien. Nos dice, hace más de 30 años conocí a un joven de Arabia Saudita. Era de la clase reinante. Su abuelo era tesorero del rey. De lo que me contaba, algunas cosas no se me han olvidado. Una de ellas es que cuando su papá estaba triste, él iba al mercado y le compraba 3 o 4 esclavas muy bonitas para que se le quitara la depresión. La esclavitud, me dijo un día, desaparecerá en mi país, no por decisión nuestra, sino porque el gobierno no ha podido impedir la influencia de los países donde todos los habitantes son libres. En mi casa, los esclavos no se han rebelado abiertamente, pero ya no podemos vivir con tranquilidad como antes. Ya van 2 veces que encuentro puñales clavados en las puertas de las recámaras. Las 2 veces tenían escrita la misma palabra, libertad. Ok, bueno, pues entonces este pequeño párrafo de este pequeño texto de 2 párrafos se puede resumir de la siguiente manera. Fíjense bien, si alguien me preguntara, oye, ¿de qué habla esa pequeña historia de 2 párrafos? Pues yo se las podría resumir perfectamente con mis propias palabras de la siguiente manera. Fíjense bien. Un joven árabe comenta que cuando su papá estaba triste, él le compraba esclavas para quitarle la depresión. Al menos, esto es la forma en que se resumiría este primer párrafo, ¿no?
En el segundo párrafo yo podría resumirlo parafraseando o diciéndolo con mis propias palabras, porque acuérdense que estamos hablando de lo que es parafraseo. Entonces, el parafraseo de este párrafo podría ser algo así como los países libres están influenciando fuertemente a los países que aún mantienen esclavitud y lo más probable es que esta termine, lo más probable es que esta termine próximamente. ¿Sí? Ahí es lo que yo, Beatriz Navarrete, estoy entendiendo de este segundo párrafo. Por supuesto que tengo que ocupar algunas palabras que vienen aquí, por supuesto que sí, pero en términos generales, yo soy la que estoy determinando qué es lo que se está diciendo. Entonces, a eso le voy a llamar parafraseo, ¿sale? Nos vamos a regresar. Espero que estén tomando nota de esto. Espero que estén tomando nota de esto. Entonces, ya tenemos estos 4 tipos de párrafos: de ejemplificación, de repetición, de explicación y de parafraseo o paráfrasis. Es lo mismo, ¿vale? Bien, continuamos. Otro punto importante que hay que tomar en consideración cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy haciendo mis apuntes, cuando estoy haciendo mis anotaciones, es tener las características de una buena redacción. Y ahorita vamos a hablar de algunas, no de todas, pero a ver, vamos por partes. La primera característica de una buena redacción nos dice que debemos de tener un propósito. Siempre que escribimos algo, tenemos que identificar para qué o por qué lo estoy haciendo. Y eso, entonces, ya me da el propósito. Si yo estoy escribiendo para terminar mi libro, pues entonces seguramente tendré que utilizar un lenguaje un tanto más refinado, más objetivo, claro, dependiendo de lo que yo esté haciendo, ¿no? O si son mis propios apuntes, porque después me toca estudiar para algún examen, bueno, pues entonces ahí el lenguaje pues puede ser más sencillo, pero es porque es para uso interno, ¿no? Para mí misma. Por eso nos dice aquí, dar a conocer una idea a través de un medio. ¿Qué medio? Un medio escrito o un medio hablado o pictográfico, no sé. O sea, a final de cuentas es darle a conocer a otro o a otros una idea de lo que yo estoy pensando, sintiendo, etcétera. El segundo punto nos dice que nuestro escrito debe de ser coherente, debe de tener coherencia. Coherencia, nos dice aquí, es la relación lógica entre oraciones. Miren, por ejemplo, me voy a regresar a uno de estos párrafos. A este. Coherencia tiene que ver con que haya relación entre los párrafos. Bueno, pues aquí podemos observar que me están hablando de un método de separación y me lo están explicando. Aquí me están ampliando la explicación, pero si de aquí, después de este primer párrafo, en este segundo párrafo, empezaran a hablarme del reino de las jirafas y cómo son las jirafas y por qué viven tantos años y por qué su cuello es largo, etcétera, allí había coherencia. No, no, por supuesto que no habría coherencia porque aquí me están hablando de una cosa y aquí me están hablando de otra. Entonces, ahí faltaría coherencia. Coherencia es que haya relación entre un párrafo y otro. Bueno, en realidad aquí sí hay una coherencia. Seguimos hablando de lo mismo y me están explicando. ¿Qué sucede en el caso de que yo ya no quisiera hablar de decantación, sino de otro medio de separación como la filtración? Ah, bueno, pues entonces precisamente
comienzo mi párrafo con un título, que sería, por ejemplo, se me ocurre filtración. Y mi lector, ya con eso, fíjense, con letras negritas pongo filtración, y ya con eso mi lector entiende precisamente que ya estoy hablando de otra cosa. Se vale, se puede hacer, pero siempre y cuando yo le señale al lector que ya se terminó esta idea y que ahora voy a comenzar con otra situación. Ok. Espero que estén anotando. Entonces, la tercera característica para tener una buena redacción nos dice que debe de haber cohesión. Coherencia y cohesión van de la mano. No son lo mismo, pero van de la mano. Y una no puede existir sin la otra. Cohesión es unir. Unión entre ideas utilizando conectores o nexos. Entonces, cohesión es unir. Y otra vez me voy a ir al ejemplo. Vamos a tomar, paso por acá. Bien. Unión, por ejemplo, cohesión. No, creo que aquí. Bueno, esta misma, es decir, es lo que está uniendo esta oración con esta oración. Ese sería un ejemplo de cohesión. Repito, esta oración está unida con esta otra a través de este. Este es mi conector lógico. Eso es lo que me está uniendo. Aquí, por ejemplo, el conector, lo que está uniendo, lo que está cohesionando, es esto que es por lo tanto. Ahí me está uniendo esta primera oración con esta segunda oración. Entonces, a eso le vamos a llamar cohesión. Bien. En penúltimo lugar tenemos la adecuación. Y fíjense bien, dice utilizar adecuaciones, utilizar expresiones correctas considerando al tipo de lector al que va dirigido el texto. Estos párrafos que yo he ido sacando de algún texto didáctico son a nivel bachillerato, son para personas como ustedes que están estudiando la preparatoria. Si yo estuviera tratando de explicarlo esto a un chiquito de tercero de primaria, entonces probablemente yo tendría que utilizar otras palabras. Por ejemplo, aquí yo tendría que decir, es un método que permite separar dos cosas que no se mezclan o dos cosas que no se revuelven. ¿El niño de tercero me entenderá no miscible? Pues no, probablemente no entienda qué es no miscible. Pero si yo le digo que no se mezclan o que no se revuelven, o incluso si le digo que no se juntan, entonces ahí sí me va a entender. Quiere decir que ahí yo estoy utilizando un lenguaje adecuado para el nivel de personas que lo están leyendo o a las que se los estoy explicando. A eso me refiero con adecuación. Probablemente ustedes, como estudiantes de bachillerato, no conozcan o no conocían la palabra miscible. Sin embargo, es importante que ustedes, precisamente como alumnos de bachillerato, vayan aumentando su léxico, vayan aumentando su nivel de palabras. Como son estudiantes de preparatoria, están obligados a aumentar el número de palabras que conocen y aprender y también utilizarlas. Entonces, por eso es que deben de hacer uso de ese tipo de palabras, ¿no? Y por último, para terminar, váyanlo anotando porque nada más nos quedan unos minutitos. Tenemos la organización textual.
Dice aquí, organización en la que se anotan las ideas, que es parte de lo que se supone que vieron en el primer video, ¿no? Yo como escritor, ¿qué tengo que hacer para que mis lectores identifiquen esto que estoy diciendo, ideas principales, ideas secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo decía, ¿no? Podemos utilizar, en el primer video les decía, podemos utilizar letras en negritas, títulos más amplios, colores, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un texto impreso, vamos a utilizar este tipo de recursos para poder resaltar lo que estamos explicando. Y, por ejemplo, nos dice que el texto debe tener un título que le diga al estudiante, en este caso, de qué vamos a hablar en las siguientes líneas. Bueno, pues aquí tenemos nuestro título y dice cambios desde dentro. Esto lo tomé de un libro de geología y nos habla acerca de cómo son las placas tectónicas. Entonces, aquí tenemos un título. Luego, los subtemas están manejados con letras más pequeñas, que son los subtítulos. Fíjense bien, el título es más grande, mientras que los subtítulos son más pequeños. También igual siguen estando en un color diferente, obviamente para que resalte a ojos del lector. Y dentro de cada párrafo hay conceptos que son importantes, que son los importantes de cada párrafo. Y como este es un texto didáctico, los autores están interesados en que los estudiantes identifiquen esas ideas principales. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues como veíamos en el video, en el primer video de hoy, puede ser utilizando recursos de letras diferentes. Aquí, en este caso, tenemos letras, ay, se me fue la palabra, negritas. Aquí tenemos letras negritas, pero también pueden ser letras cursivas, ¿no? Acuérdense, dijimos que las cursivas son las que están inclinadas. Bueno, negrillas. En este caso tiene negrillas. Y por último, para ejemplificar también, hacen uso de las ilustraciones. Entonces, allí están, ¿no? Esto que está diciendo se ejemplifica y nos puede quedar más claro a partir de estas ilustraciones, ¿no? Pero bueno. Ok, chicos. Por ahorita lo vamos a dejar aquí. Espero que hayan ido tomando sus apuntes para que me los manden en la tarde, por favor, en la tarde a la plataforma. Recuerden, lo tienen que subir con la fecha de hoy. Le ponen ahí el título, organización textual y la fecha de hoy. Bueno, también lo primero que vieron en la mañana, esa sería la sesión 1 y este estaría contemplado como la sesión 2, ¿sale? Entonces, espero que ya todos hayan puesto presente.